compartiéndote esta parte donde dice: en tiempos de Jesús los judíos no permitían que las mujeres estudiaran la Torá. Eso era reservado exclusivamente para varones. Las mujeres podían estudiar cualquier otra cosa, pero no podían estudiar la Torá, que se conformaba por 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico y ¿cuál más? Muy bien. Se pensaba que ellas estaban en condiciones intelectuales inferiores respecto al varón. Fíjese que yo cuando estaba leyendo esto, históricamente en el tiempo del Señor Jesús, me refiero a la comunidad judía, se consideraba a la mujer que no tenía la capacidad para realizar un análisis, una reflexión en torno a lo que estaba leyendo. Entonces, era un momento un poquito difícil. Dice, se pensaba que ellas estaban en condiciones intelectuales inferiores respecto del varón y que era peligroso enseñarles algo tan sagrado por los errores que podían sacar de las escrituras. Es decir, estaban diciendo que las mujeres no estaban aptas ni calificadas. Fíjense, vamos a leer 2 expresiones que los rabinos de esa época tenían. Los rabinos solían decir: es preferible quemar el libro de la ley antes que enseñarle a una mujer. Imagínense cómo estaba la situación. Ellos, los rabinos, preferirían quemar la Torá antes que a dedicarle tiempo para poderle enseñar a una mujer. Y la siguiente frase también está difícil. También decían los rabinos: todos los males que existen en el mundo entran por el tiempo que los hombres pierden hablando con las mujeres. Es decir, los hombres tenían un concepto bastante agrio en relación a las mujeres. Esta era la situación que estaba pasando. Esto era lo que estaba operando, desarrollándose en el tiempo en que el Señor Jesucristo estaba predicando. Así que el ministerio del Señor Jesús, si querían que fuera un ministerio próspero y bien visto, tenía que ser un ministerio lleno de hombres, porque si había mujeres, entonces la mirada iba a estar puesta en él. Sin embargo, el Señor Jesús vino a romper los esquemas que estaban trazados por el hombre. Mientras los fariseos y los rabinos escogían a las personas con quien convivir, el Señor Jesús no escogía. El Señor iba a ellos no importando a qué se dedicaban, no importando su condición. No me voy a detener en esto, pero el Señor podía platicar con una mujer que era samaritana. Podía poner sus manos sobre una mujer que fuera pecadora. Podía dejarse tocar su manto por una mujer que estaba enferma y que en esa época permitirle a una mujer que tocara a un hombre o que saludara a un hombre implicaba que podía ser apedreada. Es decir, la mujer solamente tenía 2 funciones básicas: procrear familia y hacerse cargo de su casa. No podía hacer más. El Señor Jesús vino a romper esos esquemas. Y quiero compartirte este primer punto. La que sigue, por favor. La Torá es la compilación de primeros 5 libros de la Biblia. Muy bien, gracias. Número 1. Mujeres que seguían a Jesús no fueron excluidas por él. Mientras la mayoría de los rabinos, de los fariseos, consideraban que no valía la pena invertir o perder su tiempo con ellas, el Señor Jesús les dijo: bienvenidas. ¿Quieren aprender? ¿Quieren escuchar? ¿Quieren sentarse para que en medio de la enseñanza ustedes
puedan recibir lo que Dios quiere. Él les decía que sí. Mientras los fariseos y los rabinos les decían a los hombres, ocupen las primeras filas, y hasta allá atrás, donde no las pueda ver, se pueden sentar las mujeres. El Señor Jesús les decía, siéntense aquí donde yo las pueda ver y ustedes puedan escuchar bien. Fíjese, no las excluyó. No fueron consideradas inferiores, mientras los rabinos decían, creo que no tienen la capacidad para pensar o para razonar. El Señor Jesús decía, ¿cómo? ¿Cómo que no tienen la capacidad? Por supuesto que tienen la capacidad. Tienen un cerebro que fue diseñado para pensar, reflexionar, crear, juzgar, criticar. ¿Cómo que no? Y sabe, Él no las consideró seres inferiores. Y aquí había algo bien importante. Mujeres que seguían. Y muchas veces en el original, más bien dicho, muchas veces nosotros creemos que seguir es Jesús va adelante y la mujer va atrás. Pero la palabra seguir en el original tiene que ver con formación, tiene que ver con escuela, tiene que ver con discípulo, tiene que ver con preparación. Vayamos al libro de Marcos capítulo 15, versículo 40. Libro de Marcos capítulo 15, versículo 40. Si usted ya lo tiene, lo voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a leer juntos este versículo. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Gracias, tome su lugar. Cuando nosotros, ahí déjame esa porción de la Biblia, cuando nosotros leemos esta parte, a veces nosotros hemos creído, gracias, ahí déjamela, gracias. Cuando nosotros leemos esta parte, creemos o hemos malinterpretado que las mujeres seguían a Jesús y estando en el último lugar, creíamos o hemos creído que seguir significa pues solamente de lejos. Pero cuando leemos esta parte que dice, quienes cuando él, refiriéndose al Señor Jesús, estaba en Galilea, Galilea era una región, no era un pueblo, era una región grande. Le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Esto quiere decir que así como hubo 12 hombres, que estaban directamente siendo formados, preparados y capacitados, también hubo un pequeño grupo de mujeres que a la par estaba siendo capacitada y les seguía. Sin embargo, no fue el escritor tan explícito, porque en esa época la mujer no tenía el valor, y si se escribía eso, era como denigrar, menospreciar el ministerio del Señor Jesús. Así que regularmente solamente se habla de hombres, pero hoy yo vengo a decirte que la palabra seguir tiene que ver con formación. Y estas mujeres que lo seguían ¿para qué? Para escucharlo, lo seguían para recibir el consejo, y lo más importante, lo seguían porque al igual que Pedro, al igual que Juan, al igual que Mateo, estas mujeres
estaban siendo preparadas para cuando llegara el momento, también pudiera compartir de la palabra. La que sigue, por favor. Estas mujeres que seguían a Jesús viajaban siguiendo a Jesús, escuchaban las enseñanzas y eran preparadas para el ministerio. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 15. Ya lo habíamos leído, ¿no? 40-41. Ok, la que sigue, por favor. Mujeres que servían a Jesús. Esta parte es muy importante. ¿Colaboraban al anunciar las buenas nuevas del reino? Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 8, versículo 1. En Lucas capítulo 8 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Qué hacía? Predicaba y anunciaba el reino de Dios. Y luego nos hace una coma y nos comenta quiénes lo acompañaban en este trabajo que estaba haciendo el Señor. Dice, y los 12 con él, coma. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. 2 puntos. Así que había hombres y había mujeres. ¿Por qué las mujeres seguían a Jesús? Porque habían experimentado su poder. ¿Por qué las mujeres también se estaban preparando para ser discípulas del Señor Jesús? Porque no solamente estaban oyendo, sino hay una característica muy importante. Dice que habían sido sanadas, es decir, se había ministrado liberación de espíritus malos y de enfermedades. ¿Sabes? ¿Por qué en ese tiempo y en este tiempo, cuando hay una campaña, cuando hay una enseñanza, cuando hay una administración, las primeras personas que pasan son mujeres? Primero, porque saben oír y son sensibles. Y esto es algo que regularmente los varones y los discípulos que estaban muy de cerca con Jesús carecían de ello. Hubo un grupo pequeño que la sociedad las rechazaba, pero escuchaban, sí escuchaban, y además eran sensibles. ¿Y sabes qué pasó? Dice que hubo ministración de liberación y de sanidad. Lo que estas discípulas tenían no era solamente la experiencia de la enseñanza. Lo que estas mujeres tenían no era solamente que habían recibido una palabra. Lo que estas mujeres tenían era el testimonio de que lo que dice ese hombre es cierto. Fui sana, fui libre, y solamente comprobaban lo que ellas habían experimentado en su cuerpo. ¿Sabes? Esta parte, cuando yo la leo, está hablando de que estas mujeres tenían un propósito muy importante. Al igual que los hombres que eran preparados para anunciar el reino de Dios, esa mujer que tenía un espíritu de enfermedad, esa mujer que se había dedicado a la prostitución, esa mujer que tenía espíritus inmundos en su cuerpo, esa mujer que era menospreciada, Jesús ministró libertad y sanidad. Y no solamente le ministró libertad y sanidad
sino que la sumó a su equipo. Jesús siempre va a llamar a aquellos a los que la sociedad desprecia. Jesús siempre va a tomar a aquellos a los que la gente rechaza. Jesús va a sentar en sus primeras filas a aquellos que lo quieren escuchar. Y sabe, cuando yo leía esta porción de Lucas 8, que Jesús predicaba que había 12 locos que estaban con él, pero no solamente había 12, sino que había un pequeño grupo de mujeres que también lo hacía. Versículo 2, Lucas 8:2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Fíjate, qué cosa tan tremenda. La Biblia no menciona que algo hubiera salido de Pedro. La Biblia no menciona que algo hubiera salido de Juan. La Biblia no menciona que algo hubiera salido de Mateo o de Natanael. Tenían un estilo de vida complicado como le sucedió a Mateo, sí. Que tenía un estilo de vida Pedro, Juan, Jacobo, sí. Pero fíjate algo que conmueve al Señor Jesús, que estas mujeres no solamente oyen y son sensibles, sino que son agradecidas. La mujer de la cual salieron 7 demonios, pues salieron los 7 demonios y le han de verdad, pudieron verle dicho muchas gracias, muy agradecida, muy agradecida, muy agradecida, y se hubiera ido a su casa. Pero sabes, no agradeció esta mujer con palabras, sino que esta mujer se preparó para que el día de mañana no solamente agradeciera de palabras, sino pudiera testificar lo que Jesús había hecho en su vida. Y sabes, colaboraban al anunciar las buenas nuevas del reino. ¿Qué ve usted en la imagen? Para nosotros es muy común ver a un Jesús tomando mujeres, pero en esa época no era común. Es más, el esposo judío ni siquiera se atrevía a tomar de la mano a su esposa. El hombre caminaba, los hijos caminaban y la mujer caminaba en la última fila, o sea, hasta atrás. Pero Jesús vino a romper los esquemas. Los esposos no podían tomar de la mano a su esposa públicamente porque era una deshonra y una vergüenza. Jesús las abrazaba. Jesús ministraba liberación. Jesús platicaba con ellas porque Él no vio distinción, color. Él siempre vio la necesidad de las personas. Hay una porción también muy bonita, que no solamente las mujeres servían, no solamente las mujeres se preparaban, sino comenzaban a dar lo que ellas tenían. Hay mucha gente que el día de hoy dice: cuando yo tenga, cuando yo reciba, cuando yo logre esto, entonces voy a servir. Pero hay mujeres y hay personas que no se esperan a tenerlo, sino lo que tienen lo dan. Esta parte me gusta y es interesante. En el libro de Lucas capítulo 23 versículos 55 y 56 nos habla cómo el Señor Jesucristo fue llevado al madero, fue crucificado, murió y fue puesto su cuerpo en el sepulcro. Y sabes, estas mujeres que estaban en ese proceso de formación no eran mujeres ordinarias. Esa mujer ordinaria no se hubiera atrevido a llevar ungüento. Esa mujer ordinaria hubiera dicho: pues ni modo, era un buen profeta, pero murió, vámonos cada quien para nuestra casa. Esas mujeres habían escuchado que el maestro
iba a resucitar al tercer día. No comprendían cómo iba a suceder eso, por supuesto, pero tenían la palabra grabada en su corazón. Y esa palabra grabada en su corazón los llevaba a tener la fe para esperar cómo iba a suceder eso que habían escuchado en varias ocasiones. En el libro de Lucas capítulo 23 vamos a encontrar algo que estas mujeres hicieron. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, o sea, discípulas, siguieron también y vinieron al sepulcro, y como fue puesto su cuerpo, la que sigue, y vueltas, prepararon especies aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. ¿Sabes? Esto me habla no solamente de mujeres que se estaban preparando, sino me habla también de una gran amistad. Cuando una persona fallece, si yo no he tenido un vínculo con ella, yo no asisto. Yo no. Pero si esa persona tuvo un vínculo con nosotros, conmigo, platicamos, comimos, hicimos algo, por supuesto que voy a estar ahí. Y yo quiero decirte que fue lo mismo que sucedió con estas mujeres. Estas mujeres no solamente le servían, estas mujeres no solamente eran discípulas, estas mujeres eran amigos. ¿Cuántas veces no han de haber comido juntos? ¿Cuántas veces no el maestro partió el pan y le dijo, tómalo? Y ellas se le quedaban viendo, ¿en serio? Pero tú te vas a quedar con un pedacito. Y Jesús con su pedacito decía, no se preocupe, otro poquito. Usted quiere. La que está allá, el que está allá quiere. Y tal vez él tenía un solo pedazo, pero en sus manos se multiplicaba. ¿Cómo olvidar esos tiempos donde posiblemente por las mañanas el Juan, el Pedro, medio durmiendo, y el maestro salía a orar y ellas le acompañaban a orar? ¿Cómo olvidar esos tiempos donde el maestro terminaba de predicar y los discípulos, estuvo bien fuerte el trabajo, maestro, y ellas trayendo un vaso de agua, trayendo una torta, trayendo un alimento? Porque los compañeros de trabajo hablan de qué tan pesado estuvo la actividad, pero los amigos se dan la palma, se dan la mano y se comparten los alimentos. Fíjate, estas mujeres servían, eran discípulas y eran amigas. Hoy el Señor nos quiere decir algo muy importante a cada uno de los que estamos en este lugar. ¿Cuántos el día de hoy quieren servir? ¿Cuántos el día de hoy se quieren preparar para formarse como discípulos? ¿Y cuántos quieren ser amigos? Y así como en ese tiempo algunos escogieron ser discípulos, así como en ese tiempo algunos escogieron servir, así como ellos algunos escogieron ser amigos, también hubo un grupo de personas que dijeron, quiero servirte, quiero ser tu discípulo, pero también quiero ser tu amigo. Estas mujeres que fueron amigos no tuvieron miedo. Dice la Biblia que el Señor Jesús lo crucificaron, y no dudo que en el Getsemaní había hombres y había mujeres, pero los hombres tuvieron miedo y se fueron a esconder. Los hombres tuvieron miedo y no acompañaron a su maestro a la cruz, pero la Biblia dice que un grupo pequeño de mujeres estaba de lejos observando todo lo que pasaba. Y sabes,
Esa característica es una característica muy especial de amigos. Diga conmigo, amigos. Eso no lo hace un compañero. Eso no lo hace un discípulo. Eso lo hace un amigo. Si yo hoy te dijera, ¿tienes amigos? Amigos son aquellos a los que has invitado a tu casa a comer, con los que has tomado un café, un pan, una coca, un tamal. Son aquellos que te dicen, pues qué bueno que viniste, no tengo mucho, pero con gusto te lo doy. Los compañeros, bye bye, nos vemos mañana, que tengas bonito día, que tengas bonita tarde, un abrazo, un beso y se acabó. Los amigos están en tu casa, se van tarde, comen lo que tú tienes, lo que hay, saben tus gustos, saben que no te gusta la pizza de pepperoni, saben que cuando comes hamburguesa no le deben de poner cebolla y jitomate, y aunque se burlan de ti ya saben eso. ¿Sí me explico? Pides una pizza y al que no le gusta de pepperoni, pidamos de cualquier otra, pero no de pepperoni. Pides las hamburguesas, hay una especial. ¿Cómo que especial? No le ponga esto y esto porque es para mi cuate. Avanzamos. ¿Y sabes? ¿Qué ve usted en la imagen? Bueno, si se alcanza a ver. Las mujeres servían, eran discípulas, eran amigas, pero ¿qué crees? Una cuarta cosa, eran las que sostenían el ministerio del Señor Jesús. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 8. Y déjame decirte que esto tiene que ver con la amistad. Esto no lo hace un compañero. No sé si te ha pasado que cuando tú sabes que tu amigo está enfermo y tienes la confianza y sabes que tiene que comprar un medicamento caro, le van a practicar algún estudio y obvio tú no le vas a cubrir todo, pero llega y te dice, ojalá esto te pueda apoyar. Eso no lo haces con cualquiera. Tú sabes que el vecino le diagnosticaron cáncer porque tiene leucemia y le van a realizar una serie de estudios y lo único que te atreves a hacer es, Padre, pues ayúdalo. Y ahí quedó todo el problema. Pero con un amigo, cuando tú sabes que tiene ese problema, tú haces cuentas y tú sabes que un estudio, una biopsia, no vale 100 pesos o 50 pesos. Pero tomas una porción, así sean 100, 500, 1000, y le dices, que Dios lo multiplique para todo lo que tú necesitas. Lo mismo hacían estas mujeres. Lucas capítulo 8, versículo 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susa, y otras muchas, le servían de sus bienes. Quiero decirte que estas mujeres, además de ser amigas, comprendían el propósito que estaba llevando Jesús. Servían, eran discípulas, eran amigas, pero además comprendían el trabajo que estaba haciendo Jesús. Y cuando tú comprendes el trabajo de tu amigo, cuando tú comprendes el trabajo de tu amiga, tú le apoyas. Esto era lo que hacían estas mujeres en el ministerio del Señor Jesús.
Diga conmigo, servían. Eran discípulas. Eran amigas. Y apoyaban su ministerio. Ahora, quiero decirte algo. En esa época, las mujeres hacían eso en el ministerio del Señor Jesús. ¿Por qué te comparto esto? Porque quiero decirte algo. Así como estas mujeres se les reveló cómo podían colaborar con el Señor Jesús, hoy también el Señor quiere ver quiénes lo quieren seguir, quiénes lo quieren servir, quiénes quieren ser sus discípulos. Anda en busca de amigos y anda en busca de personas que comprendan cuál es el propósito. Eran valientes. Cuando yo leo esta parte que dice que había una mujer, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, era una mujer que tenía una posición económica. Un intendente se refiere a un administrador de un rey. Ese rey había tenido una confrontación con Juan el Bautista y le había volado la cabeza. Jesús ya había hablado acerca de ese rey. Y ahora resulta que la esposa de un empleado de ese rey seguía a Jesús. Cuando yo leo esta historia, el esposo, al enterarse que su esposa seguía a Jesús, le ha de haber dicho: Juana, te amo, te quiero, te respeto, te admiro y nunca he tenido nada en contra tuya, pero estás poniendo en juego mi trabajo. Tú sabes cómo está el rey, medio tocado de la cabeza. Y si se llega a enterar que tú, mi esposa, estás siguiendo a este hombre, pones en riesgo mi trabajo. Y yo quiero decirte que estas mujeres, además de todo lo que te he dicho, eran valientes. Juana le ha de haber respondido: mira, gordito, flaquito, chaparro, trompudo, te amo, te quiero, pero he descubierto algo que no he encontrado en tu rey ni contigo, y es la paz que nadie me había dado y la encontré con este hombre. Seguirá siendo mi esposo, pero nada me va a impedir que yo siga trabajando y colaborando en este profeta que se llama Jesús. El rey la pudo, era una especialidad de ese rey, cortar cabeza. Si el pueblo y sus seguidores del rey se enteraran de eso, pensarían que era un rey débil. ¿Pudo haber sido amenazada de muerte? Sí. ¿La pudo haber amenazado a su esposo de dejarla? Sí. Pero no le impidió a Juana que las circunstancias la separaran de Jesús. La que sigue, concluyo con esto. Las mujeres que le siguieron no tuvieron miedo. No les dio vergüenza ver a su amigo, a su maestro, crucificado desnudo. ¿Sabes? Fueron fieles. Hoy en día a la gente le da miedo que se enteren que somos cristianos. Nos da vergüenza que sepan en el trabajo, en el departamento, en la colonia, que vamos a la reunión de las 12 a una congregación cristiana. ¿Sabes? A ella no les interesó.
hasta el último momento. Hubo un grupo de amigas, de discípulas, de compañeras fieles que al pie de la cruz lo siguieron. Y no solamente al pie de la cruz, déjame decirte que cuando el Señor Jesús está en el sepulcro y resucita, no dice que fueron los hombres Pedro y Juan, sino dice que las primeras personas que fueron al sepulcro, ¿sabes quiénes fueron? Mujeres. Hoy yo quiero decirte, quítate el miedo, la pena, la vergüenza, la justificación que siempre ha habido en tu boca, en tu corazón, en tu pensamiento. Quítate eso y sigue a Jesús. Por lo que familias danzando y cantando, ahora veo ropas brillantes cubriendo cenizas, en vez de ataúd una tumba abierta, niños cantando, el